Desde que la inflación hizo acto de presencia allá en el año 2021, Occidente ha tenido que dar un giro de 180 grados en sus políticas, lideradas, como no, por los Estados Unidos. Después de años acostumbrados a los tipos de interés de prácticamente un 0%, los principales bancos centrales del mundo han tenido que devolverlos a terrenos no vistos desde hacía décadas. Y como consecuencia, no sé si os acordaréis, más o menos hace justo un año, hubo un terremoto en el sistema bancario estadounidense. El Silicon Valley Bank había colapsado, iniciando una de las mayores crisis bancarias desde el año 2008. Hicimos un seguimiento de esta crisis en el canal y parecía que la cosa se había quedado en nada, pero tiene trampa. La Reserva Federal había puesto en marcha un programa llamado Bank Term Funding Program, o BTFP por sus siglas en inglés, un programa que proporcionaba liquidez al sistema bancario. Con esto se trató de ir a la raíz del problema de esa crisis, que era la falta de liquidez. No os preocupéis, que en este vídeo explicaremos lo que es esto. ¿Y cuál es el problema? Que el día 11 de marzo, es decir, poco más de un mes, se pone fin a ese programa. Para ese día sacaremos un vídeo explicando en profundidad lo que ha causado esa política, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Pero hoy nos queremos enfocar en otra cosa. Esto de aquí puede ser clave para la ruta a seguir de la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales del mundo, ya que su lucha contra la inflación coincide con su lucha de no colapsar el sistema bancario. Y hoy vamos a dar unas breves pinceladas. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Después de la crisis del año 2008, entramos en un periodo bastante extraño. Las tasas de interés llegaron al 0% y a pesar de ello, el crecimiento no repuntaba. Por eso, los bancos centrales tuvieron que recurrir a otro tipo de políticas llamadas políticas monetarias no convencionales para intentar repuntar el crecimiento. Explicaremos lo que son esas políticas un poco más adelante. Esto hizo que el sistema financiero se haya acostumbrado a esta situación. La financiación salía prácticamente gratis, condicionando las políticas de todos los bancos del mundo. Pero en el año 2020 todos sabemos lo que ha pasado, una perturbación que puso patas arriba el mundo. La crisis del coronavirus incendió la economía y la inflación, después de años desaparecida, tocó la puerta. La primera reacción de los bancos centrales ha sido la de quedarse de brazos cruzados esperando a que esta pase, pero tras varios meses sin ceder, se han visto obligados a dar un giro de 180 grados en sus políticas. Los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés y la pregunta es ahora, ¿los bajarán? En los últimos meses, todos los analistas han estado pendientes de lo que dijera el presidente de la Reserva Federal. Imaginaros la presión que debe tener ese hombre, Jerome Powell, sabiendo que cualquier cosa que diga públicamente puede literalmente mover el mundo. Y por ahora, pocas pistas han dado. Parece que han descartado nuevas subidas, pero las bajadas no están claras. La primera reacción a la crisis de la inflación es que esta era transitoria debido a los cortes de suministros causados por la crisis del coronavirus. Como ya dijimos, el tiempo pasaba, la inflación no cedía, para más INRI la guerra entre Rusia y Ucrania tensionó aún más los precios y para prevenir los bancos centrales tuvieron que recurrir a estas subidas de tipo de interés. Esto supuso un giro radical para los bancos privados y otras instituciones financieras que vieron cómo después de años de crédito a precio cero, este volvía a tener un coste, encareciendo los préstamos y la deuda se hacía cada vez más pesada. Esto se iba acumulando hasta llegar al año 2023, donde distintos bancos comenzaron a reportar pérdidas y colapsar, iniciando con Silvergate Bank el 8 de marzo, siguiendo con el conocido Silicon Valley Bank el día 10 de marzo, Signature Bank el día 12 de ese mismo mes, el Credit Suisse el día 16 y por último el First Republic Bank el día 1 de mayo. Para evitar rebajar los tipos de interés y crear así un problema de confianza, ya que justo coincidió con la lucha contra la inflación, la Reserva Federal ha optado por utilizar un mecanismo que ya venía utilizando antes, que es intervenir en la liquidez del mercado. La liquidez es un concepto algo ambiguo para algunos. Podríamos decir que la liquidez es la propiedad de algo para poder ser intercambiado sin que pierda su valor. Es decir, yo tengo dólares en mi cuenta bancaria y quiero usarlos para pagar una deuda que tenga contraída con alguien.
En este caso, los dólares me sirven para pagar, por tanto se convierten en activos líquidos. Pero imaginaros que no tengo dólares, pero lo que tengo es una casa valorada en X dinero. Ahí ya tengo un problema, porque la casa no la puedo vender de un día para otro. Y si necesito el dinero de forma urgente, lo más probable es que tenga que vender esa casa a un precio inferior, reportando pérdidas, convirtiendo a la casa en un activo poco líquido. Desde hace años, los bancos centrales han dejado de intervenir en los tipos de interés, básicamente porque no podían llevarlos a terrenos negativos, así que tuvieron que ingeniárselas para seguir influyendo en los mercados y atacaron la liquidez. Cuando los bancos centrales tocan los tipos de interés, al público general nos es más fácil ver los efectos que tiene esto sobre nuestras vidas. Vamos al banco a pedir un préstamo o a cualquier institución que preste y nos dicen el tipo de interés que hay. Y dependiendo de ese tipo de interés, la financiación saldrá más cara o más barata. Pero cuando intervienen en la liquidez es un poco más complicado de ver. La más popular de estas políticas ha sido la expansión cuantitativa, una operación mediante la cual los bancos centrales compraban a los bancos comerciales títulos de deuda pública. Imagínate que tú eres un banco privado que ha comprado una letra del tesoro, es decir, un papelito que dice que dentro de un año el Estado te va a devolver el 1.000.000 de euros que les has prestado con un tipo de interés. Pero de pronto viene la Reserva Federal y te dice, te compro esa letra. De esta forma, el banco tiene más liquidez. Algo importante a decir es que con esta operación el banco privado no se vuelve ni más ni menos rico, simplemente se cambia la composición de su balance. Antes tenía una letra valorada en $1.000.000 y ahora tiene $1.000.000. No ha cambiado nada. Lo que sí que les permite tener es un mejor colchón financiero para poder hacer nuevos préstamos y contraer más deudas. Esto, como os podéis imaginar, no es algo que la Reserva Federal quiera mantener de forma infinita. En cualquier momento se podría revertir la situación, se perdería ese miedo a prestar y con el mercado inundado de liquidez, esto es un polvorín. Por eso, en el año 2017 se comenzaría a realizar la operación opuesta, la contracción cuantitativa. Y como su nombre indica, su objetivo es el contrario al de la expansión cuantitativa. Técnicamente se dice que se reduce el balance del Banco Central, pero para los amigos vamos a decir que se queman dólares. Existen dos tipos de contracciones cuantitativas. La primera es la pasiva, donde la Reserva Federal se queda esperando hasta que la letra que ha comprado entregue los dólares y cuando le paguen mande esos dólares a la hoguera. El mercado funciona así. Cuando el dinero que emite el propio Banco Central vuelve al Banco Central, ese dinero desaparece. Y por otro lado tenemos la activa, donde el Banco Central vende aquello que ha comprado. Es decir, le ha comprado al banco una letra valorada en $1.000.000 y ahora la Reserva Federal vende esa letra a cambio de dólares y esos dólares que consigue por esa venta los quema. Evidentemente, esta forma de contracción genera mayor tensión en el mercado, ya que cuando se empieza a vender algo, normalmente el valor de ese algo se va por los suelos. De hecho, esta operación de la Reserva Federal por poco colapsó el sistema bancario en el año 2019. Tuvo que dar marcha atrás porque si no, el sistema financiero se iba a ir al traste. Pero bueno, eso es otro tema. Juntemos ahora todo lo que hemos dicho. Empezaron a subir los tipos de interés y por otro lado, poco a poco sacaban liquidez del mercado. Las instituciones financieras estaban demasiado acostumbradas al paradigma de los bajos tipos de interés, haciendo que muchas de sus operaciones financieras dependieran de esos tipos de interés bajos. Y cuando comenzaron a subir los tipos de interés y retirar la liquidez del mercado, tenemos el problema. Para tratar de contener la sangría bancaria, la Reserva Federal implementó el Bank Term Funding Program, que consistía en proporcionar liquidez al sistema, pero no gratis, evidentemente. No le daba dólares a los bancos por la cara. Es un sistema muy parecido a lo que se conoce como repo. La Reserva Federal le da dólares al banco y a cambio el banco le tiene que dar algún activo, es decir, algo que tenga algún valor, por ejemplo una letra del tesoro, y ese activo sirve como colateral, es decir, en caso de que el banco no le pueda devolver a la Reserva Federal ese dinero que le ha prestado, la Reserva Federal se queda con ese activo. Pero la idea de esta política es que evidentemente se devuelva ese dinero. ¿Y qué pasa cuando el banco le devuelve a la Reserva Federal ese $1.000.000? Que la Reserva Federal le devuelve al banco ese activo que ha pedido como colateral y siempre tiene una penalización para evitar que los bancos abusen de esta política. Más o menos así funciona el mecanismo. Este mecanismo es el que ha sostenido a flote el sistema bancario
bancario y evitó una crisis de liquidez. Hasta diciembre del 2023 se han aprobado operaciones valoradas en 131.000 millones de dólares y se espera que ahora se aprueben operaciones valoradas en 25.000 millones de dólares adicionales hasta que deje de estar operativo el 11 de marzo. Y el 11 de marzo volveremos al punto de partida. ¿Estará preparado el sistema financiero para esta nueva realidad? Los bancos regionales, es decir, los bancos pequeños, no están demasiado entusiasmados con este anuncio. El ETF QRE cerró su peor semana desde mayo, reportando una caída de un 13% desde sus máximos de diciembre. Y no es el único. Muchos bancos regionales han reportado caídas considerables en esos últimos días, tensionando el ambiente. Y no porque se hayan deteriorado sus cuentas, sino por expectativas. Ya sabéis cómo funciona el mercado financiero. Si un grupo considerable de personas cree que te va a ir algo mal, te irá mal. Y esto está iniciando una tormenta que a ver cómo acaba. ¿Se va a repetir un escenario igual al que vimos en marzo, primavera del año pasado? Ya veremos, pero los resultados de esto pueden condicionar el futuro de la política de la Reserva Federal, que es casi lo mismo que decir el futuro de la política económica del mundo. La inflación no termina de ceder, impidiéndoles bajar los tipos de interés, haciendo que la financiación siga siendo cara. Pero reventar el sistema bancario tampoco entra en sus planes. Por eso se utilizó el mecanismo para tratar de amortiguar la caída y que los bancos regionales reestructuren sus balances. Pero como ya hemos dicho, esto no puede hacerse de forma infinita y la gracia del asunto es si pueden ahora mismo retirar estas medidas. Por eso el 11 de marzo de 2024 está siendo una fecha que muchos se apuntan en el calendario, ya que dependiendo de lo que pase a partir de esa fecha puede condicionar el futuro rumbo de la política monetaria. Si sale bien la cosa, la Reserva Federal puede empezar a plantearse bajar los tipos de interés, cosa que supondrá un alivio para todos, que los mercados emergentes dependen muchísimo de lo que haga la Reserva Federal y si baja esos tipos de interés también pueden relajar sus condiciones. Y si sale mal, podríamos estar ante un escenario como el que tuvimos el año pasado. Y todos sabemos que cuando en Estados Unidos pasa algo, todo el mundo se ve afectado. Así que no os extrañéis si a partir de marzo empezáis a ver excesivos anuncios de apocalipsis financiero. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.